Muy buenos días, ya estamos aquí en nuestro espacio de entrevistas, en su informativo La Noticia. Está con nosotros el doctor Roberto López. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día, analista político y editorialista de Diario Expreso, académico además. El Consejo de Participación Ciudadana se ha elegido hace poco, doctor, pero ya hay varias propuestas desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, para o bien limitar sus facultades y atribuciones o también incluso desaparecerlo. ¿A cuenta de qué? Bueno, a cuenta de que la ciudadanía se ha expresado en forma mayoritaria en el sentido de que debe desaparecer, ¿no? Pero lo interesante es ver, porque parece que viene un verdadero caos, cuál es el procedimiento correcto, ¿no? La Presidencia de la República ha hablado de una consulta popular, una consulta basada en el diálogo, me parece muy bien. Ya es el momento en que la opinión de la ciudadanía cuente. Yo creo que es un buen momento para que el presidente dé esa apertura, ya que en la consulta anterior, la consulta anterior fue la que nos condujo a esta situación, porque no se hizo bien la pregunta. Lo que vieron a habernos preguntado es, ¿debe desaparecer el Consejo de Participación? Y no estuviéramos en este enredo ahora. Pero bien, esa es una de las propuestas, la del Ejecutivo, reciente, el lunes en la noche. Sin embargo, hay algo que nos va a complicar la vida, y son las dos propuestas de reforma que hay en la Asamblea. La una, hecha por la Presidencia, me parece, y la otra por el Movimiento Suma. ¿Por qué le digo que nos van a complicar? Porque van a llegar, el camino de cualquier proyecto de reforma es el escritorio del presidente. Lo van a poner en la situación de tener que vetar el proyecto de reforma. ¿Por qué? O aprobarlo, que sería gravísimo. ¿Pero por qué? Porque son inconstitucionales. Vamos a explicar por qué. Vamos a hablar de esto que nunca se ha hablado en el país y que debió hablarse cuando en el 2013 me parece que Correa inició el proyecto de enmiendas a la Constitución y alteró uno de los elementos constitutivos del Estado, que es el gobierno, ¿ya? Antes de la enmienda se podía alternar. Después de la enmienda ya no se alternaba porque él podía reelegirse una y otra vez en forma consecutiva. Con otros 16 temas. Exactamente, pero esa siempre es el relleno, ¿ya? Lo trascendental era eso. Pero hablemos de esto que nadie habla, que nadie sabe en el país, porque no se tocó esa vez, nadie lo mencionó, aparte de quien le está diciendo esto. Y en realidad ahí está el problema. ¿Qué son los elementos constitutivos del Estado? Primero, ¿qué es un Estado? Esto es sencillísimo de entender. Un Estado es un país, pues. ¿Y qué es un país? Un pedazo de tierra. Ahí está el primer elemento, el territorio. Un pedazo de suelo, territorio. ¿Cuál es el otro elemento? La gente que vive, pues la gente que deambula por ahí. El pueblo. Ahí están los dos elementos. Y el tercero, la forma en cómo ese poder que tienen los unos sobre los otros, el fuerte sobre el débil, se organiza para que no se maten entre ellos. El gobierno, el poder de gobierno. Entonces, territorio, pueblo y gobierno no pueden ser alterados, ni por la vía de la enmienda, ni por la vía de la reforma. Ahí me va a decir usted, no, está equivocado, doctor. El artículo 441 es reforma, perdón, el 441 es enmienda y el 442 es reforma. Y en el segundo caso se plantea una consulta al finalizar todo el proceso. Exactamente, las reformas van a consulta. Por eso le digo que nos va a ocasionar un problema la reforma, porque va a llegar donde el presidente proponiendo una consulta popular sobre un tema que no es el que la ciudadanía quiere, porque lo que van a hacer es recortarle atribuciones y nosotros lo que queremos, creo que estamos en sintonía por primera vez en muchos años, es que desaparezcan, ¿verdad? Entonces, ante ese intríngulis, doctor, lo que quedaría es la iniciativa ciudadana, 5% de apoyo popular según el padrón nacional, que vendrían a ser 700.000 firmas, porque estamos sobre los 13.400.000 electores, para que se llegue finalmente esta consulta. Son 644.000 firmas, sí, pero casi 700.000. Pero centremos el procedimiento. ¿Por qué no se puede hacer la reforma o la enmienda? A ver, primero son la misma cosa, ¿ya? Si usted coge el artículo, lo que pensábamos siempre que enmienda y reforma estaban distintas, no es cierto, eso es mentira. Están confundidas, porque el artículo 441 usa indistintamente la palabra enmienda al comienzo del artículo y después usa la palabra reforma, es decir, que son lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿por qué no se pueden hacer? Porque de verdad que hay una genialidad del tipo que elaboró esto, ¿no? ¿Verdad? Porque dijo, la enmienda que no altere, el verbo rector es alterar, y el alterar es todo. O sea, ahí cae todo. Y
Que no altere ¿qué? Los elementos constitutivos del Estado. Cae todo. Porque todo lo que se va a hacer se hace dentro del territorio, que es el primer elemento, y todo afecta a quién, al segundo elemento, que es la población. El genio que hizo eso es estar alándose los cabellos, porque la provisión es tan buena que nadie le entiende. Pero el punto es que está ahí. Y es inconstitucional si esa vía avanza. Entonces, las dos propuestas del Congreso, si llegan al escritorio del presidente, lo ponen en la situación bien de vetarlas, que sería lo correcto, o de que se le pase y nos lleven a una consulta inconstitucional en el caso de que sea el procedimiento de consulta, o a una enmienda inconstitucional. Ahora, lo que usted me decía, debe ser la población la que identifique, por supuesto. Si la consulta popular de febrero nos condujo a esta desgracia, pues déjenos ubicar a nosotros, los habitantes, qué es lo que queremos y presentarlo al Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay otra salvedad. El Consejo Nacional Electoral ha exigido durante 10 años firmas de respaldo para respaldar, valga la redundancia, los pedidos de consulta popular. Eso es inconstitucional, porque la Constitución, en el artículo 104, inciso 4, no dice firmas, dice personas. Entonces, cuando el Consejo Nacional Electoral añade un requisito que no está en la Constitución, está cayendo en el terreno de la inconstitucionalidad. Además, esa es la forma en que se burla de la ciudadanía, porque si recordamos el proceso de Ellas Unidos, ahí está el mecanismo que usaron para rechazar. No ha habido una sola propuesta ciudadana, reforma nacional, constitucional, que haya pasado el filtro del CNE. Ahora, hay un dato interesante, doctor, y esto para precisar. Cuando se hicieron las 16 enmiendas, acuérdense que también se mutiló en la parte pertinente del 104 por iniciativa ciudadana de consulta la palabra sobre cualquier asunto. La iniciativa ciudadana para consulta sobre cualquier asunto. Eso se mutiló. Aquello también se viró, se lo cambió a partir del pronunciamiento de la penúltima Corte Constitucional. Sí, así es. Es decir, eso quedó insubsistente. Claro. La ciudadanía puede consultar sobre cualquier asunto. Ok, y ¿ya? Por ahí no hay problema. Y es textual lo que usted dice, decía así, claro, sobre cualquier asunto. Bueno, el momento en que se declaran inconstitucionales las enmiendas, el texto vuelve a ser el anterior, entonces es sobre cualquier asunto. Cuando decimos sobre cualquier asunto, quiere decir sobre cualquier asunto que no esté prohibido. Así es. Usted no puede decir, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo, consultar, hacer esta pregunta, en que se mate a los niños menores de 5 años? Eso es cualquier asunto. No se puede hacer, no porque es absurdo, sino porque está prohibido, porque la Constitución garantiza el derecho a la vida, prohíbe la pena de muerte, no se puede consultar algo que está prohibido por la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las dos prohibiciones, las del 441, que son 3 en realidad, que se repiten en el 442, también afectan la restricción de derechos, porque el Consejo de Participación nace, según el artículo 207, para promover el derecho de participación. Si usted le quita la esencia de sus potestades, está diciendo, no altero la estructura de la Constitución, sí, pero lo estás dejando vacío de contenido. Es como decir, quitémosle a la Asamblea la potestad de hacer leyes, o a la Corte Constitucional la potestad de emitir fallos, y ahí mantenemos la estructura. O sea, es ridículo el argumento, es peregrino. Doctor, nos quedan 2 minutos. Que sea la iniciativa ciudadana, ¿hay interés de los sectores sociales, de los gremios de profesionales? ¿Hay interés? Sí, hay interés. Yo estoy participando en muchas reuniones, me invitan mucho por mi especialidad, que es el derecho constitucional, y hay un gran interés de parte de la ciudadanía en ser parte del proceso y en definir. Porque la pregunta, mire, yo no sé por qué nos complicamos tanto. La pregunta es simple. El problema del Ecuador no solo es el Consejo de Participación. El país ha sido atracado. La persona que nos atracó se fue de viaje. Anoche el proyecto de Aubin, 352 millones de dólares votados y el señor viviendo como rey en Bélgica. Entonces hay una serie de cosas que no debieron haber sucedido y que no sucedían con las constituciones anteriores. Antes el presidente tenía que quedarse en el país. No podía poner, como sucedió con el señor Glass. ¿Por qué el señor Moreno no lo puso a manejar los negocios? Lo puso el señor Glass porque tenía un plan. El señor Glass era el escudo protector que iba a manejar todos los negocios del país. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque la Constitución se lo permite, no le asigna funciones al vicepresidente. Entonces, vendió el petróleo de las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque la Constitución se lo permite. Entonces, hay una serie de problemas serios que tienen que ver con la parte trascendental, económica del Estado, que han sucedido por culpa de ¿qué? De la Constitución. Entonces,
¿Cómo volvemos al estado anterior en que no teníamos problemas? Es muy simple. La pregunta de la consulta debe ser concreta, específica. Una, que diga, debe entrar en vigencia la Constitución del 98 y salimos de este enredo, ¿ya? Lo difícil es convencer a las autoridades de esto aquí. Así que espero que cuando el presidente dice, voy a dialogar, invite a los expertos y que nos considere a todos, porque parece que el país muere en Quito, ¿no? La comisión que designó a la Corte Constitucional, todos integrantes de la Sierra. A ver si se acuerdan que en Guayaquil también habemos expertos y en otras partes del país y nos invitan a participar en el diálogo a quienes conocemos la materia. Muchas gracias, doctor. Era el doctor Roberto López. Él es editorialista de Diario Expreso y analista político. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana, electo hace poco, hace un par de semanas. Así concluimos la entrevista del día. Vamos a la pausa comercial aquí en La Noticia.